Bienvenidos a otro episodio de FlowQA Insights. Hoy hablaremos sobre la elaboración de registros en laboratorios de citometría de flujo, un elemento fundamental para garantizar la trazabilidad, el control de calidad y el cumplimiento normativo. Los registros permiten documentar de manera estructurada cada paso del proceso analítico, asegurando que las actividades de los laboratorios sean transparentes, verificables y reproducibles. Para guiarnos con este tema nos acompaña la doctora Luz, experta en gestión de calidad en los laboratorios. Gracias. El día de hoy hablaremos entonces acerca de los registros. Los registros no deben ser concebidos solo como documentos obligatorios para auditorías y certificaciones. También son herramientas claves para asegurar la calidad, la confiabilidad y la trazabilidad en los laboratorios. Por lo tanto, hoy veremos qué son los registros, qué tipo de registros existen y cómo diseñarlos de manera eficiente para facilitar la gestión dentro del laboratorio. Bien, entonces pensemos, ¿qué son los registros? Los registros son documentos que contienen información clave sobre las actividades realizadas en el laboratorio. Son la evidencia escrita y verificable de que los procedimientos y los procesos se han llevado a cabo correctamente. Eso significa que son una evidencia de las actividades que estamos llevando a cabo dentro del laboratorio. Todos los procesos, todos los procedimientos, bien sean los misionales o un mantenimiento o una revisión o un pago o una auditoría, cualquiera de ellos debería tener entonces un registro. Las funciones clave de los registros en un laboratorio están alineadas claramente a las normas ISO 9001, ISO 17025 e ISO 15189, a las cuales se adhiere el laboratorio. Estas claves aseguran que la trazabilidad de los procesos sean de fácil seguimiento respecto a cada muestra. También desde su recepción hasta la obtención de los resultados. Eso significa que toda la historia que proviene y que está en juego respecto a las muestras se va a tener en cuenta, cada detalle, la forma en la que se almacenaron, la forma en la que se recibieron, cuánto tiempo duró hasta su resultado y cómo se emitió el resultado. Por otro lado, garantizan la reproducibilidad de los análisis. Eso significa que permiten verificar si se han seguido correctamente los procedimientos establecidos dentro del laboratorio. Es decir, que no haya ninguna desviación respecto a lo que ya se estableció de cómo se deben manejar estas muestras u otro tipo de actividades de seguimiento o de control respecto a los equipos. Cumplir con los requisitos normativos y de auditoría. Pues bien, eso es importante porque estos registros son exigidos por las normativas que mencionamos o cualquier otra que aseguro el laboratorio a la cual el laboratorio se quiera adherir. Normativas nacionales o internacionales igual requieren de estos registros para la acreditación y la certificación del laboratorio. Por otro lado, los registros facilitan la identificación de los errores y de las desviaciones, ayudan a detectar las fallas en los procedimientos y aplicar acciones correctivas, es decir, que la ausencia de los mismos implica también una mejora, y si se registran implica otro tipo de mejora, es decir, es mejor estar documentados y saber qué sucede que carecer de información para saber cómo actuar. Por otro lado, ayudan a proteger la integridad y la calidad en los resultados. Eso significa que son la base para la mejora continua dentro del laboratorio. Es decir, que todos los resultados van a ir con la revisión específica de que todo el procedimiento ha surtido de forma efectiva y que cumplió con todos los requisitos y controles respectivos para poder emitir un resultado confiable. Por lo tanto, podemos considerar que los registros son evidencias documentadas de que se siguió un procedimiento o se ejecutó una actividad crítica para la validez de los resultados dentro del laboratorio. Además, cada registro debe ser único, verificable y rastreable. Y también sirven para demostrar la competencia técnica del laboratorio con base en el personal que lo acompaña y que lo ejecuta.
asimismo como que la validez de los resultados analíticos están disponibles para una auditoría en caso de una certificación o una acreditación. Respecto a un ejemplo, podemos verlo como que un laboratorio de citometría de flujo recibe una auditoría externa para la certificación ISO 15189, pero detectan un problema, que no se encuentran registros actualizados de calibración de los citómetros. Esto es increíble. El impacto sería entonces que la certificación se retrasa hasta que el laboratorio pueda presentar los registros adecuados. Eso significa, si no existen, el proceso debe empezar de nuevo, requiere un proceso de mejora y entonces deberán hacerse los ajustes respectivos. La solución para ello y la más óptima y mejor elegible sería implementar un sistema digital de gestión de registros con actualizaciones programadas y alertas para revisiones periódicas, de forma que todas estas actividades que tienen que ver con los equipos o la ejecución o el manejo de los mismos, pues va a estar ahí diligenciada, registrada, consultada por cada uno de los profesionales que están relacionados con el equipo y con el quehacer en el laboratorio. En conclusión, los registros bien documentados son esenciales para las auditorías y garantizan la confiabilidad de los análisis. Bien, ahora veamos qué tipos de registro podemos encontrar en un laboratorio. Bueno, en un laboratorio de citometría de flujo se manejan diferentes tipos de registros. Entonces, cada uno con una función específica para garantizar la calidad del proceso. Por ejemplo, existen unos registros que están asociados a registros de ejecución, es decir, que están asociados a los resultados de los ensayos, a los análisis clínicos y a las verificaciones. Otro tipo de registros pueden estar asociados a registros de control, es decir, aquellos de calibraciones, de mantenimientos, de verificaciones, de control de calidad, bien sea interno o externo. También existen registros de evaluación. Estos registros son importantes porque están asociados a las auditorías, a las internas o a las externas, y también a revisiones por la dirección. Existen otros registros que son los de competencia. Estos están asociados principalmente a actividades de capacitación, a actividades de evaluación del desempeño del personal y saber cómo estas actividades han mejorado en cada uno de los aspectos dentro de la organización. También existen registros de incidentes. Estos registros están asociados a no conformidades o acciones correctivas y preventivas que puedan haberse generado de los procesos de auditorías internas o externas y por ende estén asociados a oportunidades o procesos de mejora. También hay registros asociados a clientes, que son muy importantes, porque en ellos podemos evidenciar cuál es la opinión, cuál es la resolución de las sugerencias o de las adversidades que han tenido los clientes respecto a nuestros productos o nuestros resultados. También incluye un registro de las encuestas de satisfacción, incluyendo también los acuerdos de servicio pactados con otras partes. Entonces, pensando en ello, podemos ver que los principales tipos de registros en un laboratorio pueden estar definidos respecto a calibraciones, como que documentan la calibración periódica de los citómetros y otros equipos analíticos asociados a las prácticas y el quehacer del laboratorio. Estos aseguran que los instrumentos cumplen con especificaciones antes de su uso y durante el mismo. Aseguran también que se incluye información como la fecha de calibración, el técnico que fue responsable y los valores de referencia que se obtuvo al respecto, para poder operar con seguridad el equipo y con confiabilidad respecto a los resultados que queremos que se emitan de él. Los otros registros respecto a mantenimiento y verificación de equipos estarían asociados a controlar el mantenimiento preventivo que los equipos necesitan. Si también se requiere un correctivo, entonces debería registrarse respecto a cada uno de los equipos o instrumentos que van a ser intervenidos. También garantizan que los instrumentos están en condiciones óptimas de funcionamiento en cualquier momento y documentan actividades como la limpieza, el reemplazo de los filtros, las pruebas de rendimiento y los parámetros que se obtuvieron después de ello.
Por otro lado, los registros que están asociados a controles de calidad internos documentan los controles utilizados para verificar la precisión y exactitud de los ensayos. Eso significa que vamos a identificar qué tan reproducibles y cuál es la precisión y cuáles son los parámetros que se obtienen del equipo para evidenciar que éste está funcionando correctamente. También permite que estos registros detecten desviaciones o potenciales desviaciones en los resultados y además nos permite después aplicar medidas correctivas. Otro tipo de registros son los registros de las muestras que, como mencionábamos, nos permite asegurar la correcta identificación de las mismas, cómo se recibieron, si se siguió utilizando la misma información y resulta igual hasta el momento del resultado. Por ello, se puede hablar acerca de una trazabilidad en cada una de las muestras procesadas. Asimismo, se hace una verificación acerca de si contiene información clave como la fecha de recepción, el tipo de muestra, el tipo de paciente, el análisis solicitado y emitido. Finalmente, los resultados o los registros que están asociados a procedimientos y resultados analíticos nos van a permitir documentar si los resultados fueron obtenidos, en qué momento y qué tipo de ensayo se realizó para la obtención de estos resultados emitidos. También nos permiten hacer una comparación de los resultados en auditorías internas y externas. Ahora, si lo identificamos como un ejemplo práctico dentro del laboratorio, podríamos pensar que si un laboratorio implementa registros digitales de calibración en lugar de registros manuales o físicos en papel, pues entonces tendríamos un beneficio, y es que se eliminan errores de transcripción y se mejora la eficiencia de las auditorías. Además de eso, es más probable que requiriéramos menos espacio físico para poder almacenar esta documentación impresa y asimismo podemos tener una mayor longevidad y accesibilidad a los registros. En conclusión, cada tipo de registro cumple una función específica y debe gestionarse correctamente para asegurar la calidad dentro del laboratorio. Llegados a este punto, entonces veamos cómo deberían crearse los registros eficientes dentro del laboratorio. Bueno, para que los registros sean realmente útiles deben ser claros, accesibles y estar bien organizados. Eso significa que deben tener una identificación única, que se debe asignar un código, un título, una versión y una fecha de emisión. También debe requerir o precisa de campos obligatorios como quién realiza la actividad, el nombre, la firma o el código del operador. ¿Y qué se hizo? ¿Qué tipo de actividad fue la que se realizó específicamente y detallarla? ¿Cuándo? Es decir, la fecha y la hora en la que se hizo esta actividad y cuánto duró también. Y por otro lado, obviamente, registrar los resultados, es decir, precisando los datos obtenidos. No solo no significa que van a ser solo interpretaciones respecto a ello. Finalmente, en estos también debería incluirse la firma y la fecha de revisión si se requiere una validación. También es importante tener en cuenta que puede existir un formato práctico, es decir, que se pueden generar registros como en forma de tablas claras, casillas de selección, listas de verificación, espacios delimitados para observaciones. No se requeriría y debe ser consultado si se requiere un texto libre en caso de ser necesario exclusivamente. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los registros requieren de un control documental, es decir, que registran en el índice maestro de documentos, es decir, un listado maestro controlado que nos ayuda a mantener un control acerca de los documentos vigentes, la fecha en la que se registraron, se validaron, se publicaron, se pusieron en marcha. También requiere establecer un plazo de conservación según la legislación o la norma que se esté empleando. Por ejemplo, si estamos hablando de la norma ISO 15189, podríamos estar hablando cerca de 5 años quizás. Por otro lado, se debe tener en cuenta también la trazabilidad. Eso significa que se deben enlazar los registros a procedimientos o actividades específicas, es decir, tener una referencia cruzada clara a qué POE o a qué procedimiento están asociados y qué tipo de información proviene o se debería registrar en ellos de acuerdo a esta información.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que se requiere una facilidad de uso. Eso significa que debería evitar que los formatos sean complicados, es decir, que se deben incluir instrucciones breves para el diligenciamiento específico y correcto de los mismos, para que así se puedan reducir los errores que pueden llegar a estar asociados, sobre todo en las etapas tempranas de aplicación de un registro, incluyendo algunas capacitaciones previas para que esto se ejecute de forma correcta. Por otro lado, es importante pensar que se necesita protección y confidencialidad, es decir, que si se requiere, se debe manejar un sello o un aviso de acceso restringido según la función y la responsabilidad y el contenido del mismo. Algunas características de un registro eficiente podría ser entonces la claridad y la precisión, que debe ser una información completa, sin ambigüedades ni omisiones. También el formato debe estar estandarizado. Eso significa que todos los registros deben seguir una estructura común. El título, la paginación, el contenido, la estructura, el diseño. También se debe manifestar respecto a la accesibilidad, es decir, que estén disponibles para el personal para que el personal pueda utilizarlo en cualquier momento de acuerdo al área o el proceso que vayan a realizar y al que estén asociados. Asimismo, debemos hablar acerca de la seguridad y control de las versiones. Como mencionábamos, se debe evitar modificaciones no autorizadas y garantizar el almacenamiento seguro de los registros, como podría ser lo de la parte de una forma digital o una forma física, según lo tenga estipulado el laboratorio. Además, entonces llegamos al punto en donde vamos a identificar los pasos para la creación de un registro eficiente. Estos incluyen definir qué información es esencial para documentar. También estructurar el registro con secciones específicas, los datos del equipo, la fecha, el técnico, las observaciones. Además, asegurar que el personal reciba la capacitación para completarlo correctamente. Implementar revisiones periódicas para verificar su calidad y la actualización cuando aplique. Sin embargo, esa revisión sí debería ser bastante regular para saber si está funcionando y si responde a las necesidades de la actividad actualizada. Finalmente, se necesita entonces digitalizar los registros cuando sea posible para mejorar su trazabilidad y su acceso. Una cosa importante y es que no deberían dejarse entonces algunos los espacios en blanco dentro de los registros. Tampoco deberían existir tachones o enmendaduras y en caso de que alguna información no esté disponible o que no se pueda registrar de acuerdo a la actividad, podría incluirse una nota como un no aplica o simplemente justificar por qué el espacio queda allí disponible. También se tiene en cuenta que no es recomendable utilizar un corrector de ningún tipo, pues las correcciones son trazables, entonces simplemente se puede utilizar una línea o la fecha y la firma para poder dejar registro de que hay algo que corregir. Es importante tener en cuenta que las revisiones de las versiones son fundamentales y que se debe eliminar versiones previas de acceso a los funcionarios o a las personas o a los profesionales que los van a utilizar para evitar que hayan versiones obsoletas dentro del área de trabajo y que por ende puedan generar unas no conformidades o unos hallazgos respecto a las auditorías. También es importante que, sin importar si los registros son físicos o son electrónicos, se debe mantener una legibilidad respecto a la información que se registra. Pensemos entonces en un ejemplo práctico que debería estar asociado a que si un laboratorio optimiza sus registros de mantenimiento en equipos mediante una plataforma digital que envía alertas cuando se requiere una nueva calibración, entonces debería pensarse que existe un beneficio en la reducción del 50% en retrasos de mantenimiento y mejor cumplimiento de auditorías. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que un registro bien diseñado facilita la gestión del laboratorio y la mejora de la calidad en los procesos. Entonces, pensemos ahora en una conclusión final. Hoy hemos aprendido que la correcta elaboración y gestión de registros es esencial para garantizar la trazabilidad y la calidad en laboratorios de citometría de flujo.
Exactamente. Sin registros confiables es imposible demostrar que los procesos cumplen con normativas y estándares de calidad. Los registros nos documentan la trazabilidad y aseguran la confiabilidad del laboratorio. Cada tipo de registro tiene una función específica y debe gestionarse con precisión. También es importante considerar que la digitalización y el control de las versiones mejoran la eficacia y evitan los errores en las auditorías. Es fundamental pensar entonces que los registros no son instrucciones, son pruebas objetivas de ejecución o verificación. Gracias por acompañarnos en este episodio. El próximo capítulo hablaremos sobre el sistema de medición y evaluación de métodos en laboratorios de citometría de flujo. Muchas gracias, doctora. Gracias.